Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con todos ustedes, listos para sumergirnos en un tema que ha tenido a medio mundo hablando, suspirando y soñando las relaciones en el mundo del espectáculo. Y hoy, mis amigos, vamos a hablar de una pareja que para muchos representa la chispa, la conexión, el amor verdadero entre dos figuras públicas. Así es, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a desmenuzar todo lo que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel, y más específicamente, a esa confesión de amor que ha resonado con tanta fuerza. Prepárense para un viaje lleno de detalles, rumores desmentidos y, por supuesto, la confirmación de lo que muchos esperábamos. Si aún no forman parte de esta hermosa comunidad, les invito de corazón a que se suscriban al canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Bueno, entremos de lleno en materia. La noticia, o mejor dicho, la confirmación de que Kerem Bürsin ha confesado su amor por Hande Erçel ha sido uno de esos momentos que detienen el tiempo en el universo de la farándula turca y, créanme, a nivel internacional también. Durante mucho tiempo ambos actores, que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, mantuvieron una relación con un velo de misterio. Era obvio para cualquiera que viera la química en pantalla, y luego, fuera de ella, que había algo especial entre ellos. Pero ya saben cómo es esto, el mundo del espectáculo a veces juega con nuestras expectativas, y las especulaciones son pan de cada día. Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde que se conocieron, nos regalaron momentos inolvidables. La serie Sen Kalkam no fue solo un éxito de audiencia, se convirtió en un fenómeno cultural. Sus personajes, Eda YLDZ y Serkan Bolat, se volvieron la pareja de ensueño para millones de espectadores. Y esa conexión que proyectaban en la pantalla, esa chispa que se sentía tan real, era difícil de ignorar. Los fans, con esa perspicacia que solo los verdaderos seguidores tienen, empezaron a notar detalles. Comentarios sutiles en redes sociales, me gustas en publicaciones, presencias en eventos importantes, todo alimentaba la idea de que lo suyo iba más allá de la ficción. Al principio, como es habitual, tanto Hande como Kerem mantuvieron un perfil bajo respecto a su relación. Eran profesionales y la línea entre la vida pública y la privada a menudo se difumina en estas profesiones. Sin embargo, las entrevistas, las apariciones públicas y, sobre todo, las redes sociales, se convirtieron en el escenario donde se libraba esta batalla de confirmaciones y desmentidos. Había momentos en los que parecían inseparables, y otros en los que los rumores de distanciamiento surgían de la nada. Vaya montaña rusa de emociones para los fans. Pero ¿cuándo empezó a solidificarse la idea de que esto era algo más serio? Creo que fue a medida que pasaba el tiempo y su complicidad se hacía cada vez más evidente. Si bien inicialmente prefirieron mantener un bajo perfil, las publicaciones en Instagram, donde compartían momentos juntos, las vacaciones que disfrutaron en distintos lugares del mundo, y las menciones mutuas en entrevistas, aunque fueran cautelosas, iban construyendo un relato. Era como si nos estuvieran diciendo poco a poco, sin prisa pero sin pausa, sí, hay algo entre nosotros. Y entonces llegó la confesión. El momento que muchos esperábamos, el que sellaba esa historia de amor que habíamos seguido con tanto interés. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su franqueza, decidió hacer pública su declaración de amor hacia Hande Erçel. Esto no fue un simple comentario al pasar, fue una afirmación contundente y emotiva de sus sentimientos. Se rumorea que fue en una entrevista, donde, ante la pregunta directa sobre su relación con Hande, Kerem respondió con una sinceridad que conmovió a todos. Dijo algo así como que estaba enamorado de Hande, que ella era una persona increíble y que su relación era muy importante para él. Las palabras exactas pueden variar, porque en el torbellino de las noticias, los detalles a veces se distorsionan. Pero el mensaje central fue claro: Kerem Bürsin estaba enamorado de Hande Erçel y no tenía miedo de decirlo. Y para Hande la reacción no se hizo esperar. Aunque ella es un poco más reservada, su rostro, sus gestos y las historias que compartía en redes sociales después de esa confesión, dejaban claro que el sentimiento era mutuo. Era como si se hubieran quitado un gran peso de encima, pudiendo finalmente vivir su amor con más libertad y transparencia. Lo que hace esta relación tan especial para los fans, creo, es la autenticidad que perciben en ellos. En un mundo donde las relaciones a menudo parecen escenificadas, Hande y Kerem transmiten una conexión genuina. La forma en que se miran, cómo se apoyan mutuamente en sus carreras, y la manera en que comparten sus vidas, aunque
sea de forma controlada, resuena profundamente. Además, ambos son personas muy admiradas por su talento, su profesionalismo y sus valores. Ande, con su belleza y su gran corazón, es un ícono de estilo y una activista por diversas causas. Kerem, con su energía, su sonrisa contagiosa y su compromiso social, es un modelo a seguir para muchos jóvenes. La confesión de Kerem no fue solo una noticia romántica, fue un reflejo de la madurez de su relación. Después de un tiempo de conocerse, de compartir experiencias y de construir una base sólida, se sintieron cómodos para dar este paso. Y eso es algo que inspira. Muestra que incluso en la vorágine de la fama, es posible encontrar un amor verdadero y honesto. La forma en que Kerem habló de Ande no solo como una colega o una amiga, sino como la mujer que ama, transmitió una profundidad emocional que cautivó a todos. Para Ande esta confesión debió ser un momento muy especial. Imaginen escuchar a la persona que aman declarar su amor ante el mundo. Seguramente le reafirmó todo lo que sentía y validó la conexión que compartían. Y aunque ella no es de las que se prodigan en grandes discursos públicos, sus gestos, las sonrisas tímidas pero llenas de significado, y la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de Kerem en sus pocas entrevistas, lo decían todo. ¿Y qué hay de los rumores y las especulaciones que rodearon su relación antes de la confesión? Bueno, como dije al principio, esto es parte del juego. Había quienes decían que era una relación montada para la prensa, otros que solo eran buenos amigos, e incluso aquellos que aseguraban que ya habían terminado. Pero la perseverancia de su amor, y la eventual confesión de Kerem, demostraron que lo que sentían era real. Es importante recordar que a menudo, lo que se presenta en los medios es solo una pequeña parte de la historia. La intimidad y la verdad de una relación residen en las personas que la viven. Además, el hecho de que ambos sean figuras públicas de gran relevancia en Turquía y con una base de fans internacional muy activa, significa que cada paso que dan es analizado y comentado. La noticia de la confesión de Kerem Bürsin, sin duda, generó un revuelo positivo. Se inundaron las redes sociales de mensajes de felicitación, de fans emocionados, y de aquellos que celebraban el amor sincero. Fue como si el mundo entero estuviera sonriendo con ellos. Creo que es fundamental destacar la forma en que Kerem y Ande han manejado su relación. Han sabido mantener un equilibrio entre compartir su vida con sus seguidores y proteger su privacidad. No han expuesto cada detalle de su relación, sino que han compartido lo que se sentían cómodos compartiendo, lo que ha contribuido a la percepción de que su amor es auténtico y no una estrategia de marketing. Esta madurez en su manejo público es algo que admiro mucho. En resumen, la confesión de amor de Kerem Bürsin por Hande Erçel no fue un simple evento mediático, sino la culminación de una historia de conexión genuina, desarrollada bajo los reflectores. Fue la confirmación de que la química que veíamos en pantalla se extendía a sus vidas, construyendo una relación sólida y sincera. Su amor, ahora expresado abiertamente, se ha convertido en un faro de esperanza y autenticidad para muchos, demostrando que incluso en el mundo del espectáculo, el amor verdadero puede florecer y ser celebrado. La forma en que ambos actores han llevado su relación, con una mezcla de transparencia y respeto por su privacidad, ha solidificado aún más la admiración que sienten por ellos sus seguidores. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este apasionante recorrido por la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado desde sus inicios en Senkal Kapm, hasta la conmovedora confesión de amor de Kerem, pasando por las especulaciones y la consolidación de su relación. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un placer compartir con ustedes estos detalles que nos revelan la fuerza y la autenticidad de su vínculo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les ha gustado de esta historia? ¿Creen que su química en pantalla se tradujo en un amor real desde el principio? Déjenme sus opiniones, sus comentarios y sus anécdotas en la sección de comentarios de abajo. Su participación es fundamental para que sigamos creciendo y creando contenido que les encante. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también son fans de esta increíble pareja o que simplemente disfrutan de historias de amor auténticas. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más con todo mi cariño, a que se suscriban a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos y sean los primeros en enterarse de todas las novedades que preparamos para US.
ustedes. Su apoyo es lo más valioso. Gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.